Seguro que la sensación que te has llevado al acabar esta obra de Hideaki Anno es la de estar enredado en un embrollo de emociones y de pequeños enigmas filosóficos y de trama que arduamente puedes comprender. Efectivamente, son tantas las cosas que decir de esta maravillosa serie que me cuesta organizarlas. Lo que creo que salta a la vista es que se trata de una gran producción, y no solo de anime, sino de cinematografía, y que por supuesto animo a ver a cualquiera. Hablo, por supuesto, de Neon Genesis Evangelion. En primer lugar, creo que cabe hablar de lo que el anime supone para la época. Renueva el género de los mecha, creando robots mucho más estilizados, alejados de los modelos arquetípicos y robustos. Presenta una técnica de dibujo y colores impecable, a pesar de su bajo presupuesto, que asume el autor introduciendo fotogramas que en ocasiones duran más de un minuto, pero que lejos de ser aburridos, se integran a lo largo de todos los capítulos como símbolo distintivo del autor y que le sirven a Anno para crear vacíos. Mediante esos vacíos, suntuosos en cuanto a significado, el autor no nos introduce ya en el ámbito objetivo, sino que nos deja acercarnos de una manera más íntima a los personajes, a casi hablar con ellos, con los que conectaremos, en los que nos sentiremos reflejados, y a través de los cuales generaremos múltiples reflexiones acerca de muchos temas que invaden deliciosamente toda la serie. Todo esto se envuelve en una atmósfera que atrapa, llama y engancha al espectador, que al fin y al cabo es la empresa que ha de cumplir cualquier película, serie o en general obra de arte. Esta atmósfera es un ambiente vaporoso, casi onírico en ocasiones, con colores apagados, y en los que sin representar la tristeza y lo funesto explícitamente, se representa un ambiente triste y de confusión, como si hablásemos de la pobreza en los cuadros de Rembrandt. Dejando atrás lo formal, tenemos que hablar de la columna vertebral del anime, los temas. Temas maravillosamente tratados, construidos y pulidos que generan en el espectador sentimientos como la desesperación, la agonía, lo violento. Pero también la soledad, la tristeza e incluso la introspección del yo y de la existencia. Y esa es la palabra clave, sentimientos. En torno a ellos se forja todo el universo simbólico de Evangelion, pero también el nuestro. Hideaki Anno no se preocupa por ofrecer al espectador un espectáculo pasajero donde 3 robots luchan contra monstruos, sino que estos robots, los EVA, se tienen que entender teniendo en cuenta a sus pilotos, y estos teniendo en cuenta a los EVA. Y es de esto desde donde nace uno de los temas principales, el yo, la cuestión por el ser, su dualidad, la del alma, o mejor llamemos la mente, y la del cuerpo. En definitiva, el binomio humano, lo natural y lo tecnológico. Dios y la ciencia. Lo prosaico y lo sublime, lo racional, pero también lo sensible, el sentimiento y el entendimiento. Esta idea principal, de la que ramifican todas las demás, podemos verlas desde 2 perspectivas con las que podemos analizar esta magnificente obra. Al menos son las 2 más tradicionales o evidentes, si bien el mundo interpretativo de cualquier obra artística es un universo para cada persona, y en especial en Evangelion, por sus amplísimos detalles, puntos y reflexiones. Comenzamos con la perspectiva existencialista. Volviendo a los vacíos que generaban reflexiones de los que ya hablábamos antes, Anno configura a los personajes como lo que son, humanos, es decir, con sus preocupaciones, deberes, pasiones, debilidades y fortalezas, dentro de un marco de elección propia, es decir, ellos mismos deben ser conscientes de su ser, conocerlo. El individuo se forma a sí mismo y para sí mismo, eso sí, dentro de unas circunstancias orteguianas y de una colectividad moral. En términos sartreanos, podríamos hablar de un individuo angustiado por un sentido de la vida que no encuentra. El protagonista se siente solo, y aunque rodeado por otros, es en el fondo una isla, encerrada en sus propios pensamientos. Precisamente, el acercarse a los demás duele, pero tampoco se desea estar en soledad. Esta paradoja, llamada del erizo y planteada por el alemán Schopenhauer, es el leitmotiv de la obra, en tanto que Shinji busca identificarse como yo a través de ser reconocido por el otro. Pero ese acercamiento al prójimo también le provoca dolor. En este constante sufrir en ambas partes reside el problema principal del personaje, que sirve al director como portavoz de lo que en ocasiones, o siempre, todos podemos sentir. Otro enfoque, aunque yo no sea fiel devoto de sus teorías, es la de Freud, el psicoanálisis. Distinguimos en la realidad mental de un individuo, según Freud, el superyo, el yo y el ello. El superyo funciona como la moral social y que oprime al individuo de sus verdaderas pulsiones. A la otra cara está el ello, que son esas pulsiones puras del individuo. El yo
es precisamente el resultado de la fuerza de ambas. Así pues, los personajes de la animación conviven con sus deseos interiores, pero que son reprimidos por una sociedad, por la masa ética, o sea, por esas circunstancias que les rodean. Muy interesante me parece también la interpretación que podemos sacarle a Misato con el complejo de Electra y su relación con Kaji. Cito para concluir esas dos visiones una de las muchas memorables frases del anime: yo no soy nada, solo yo. Yo soy yo. Uno elige quedarse donde quiere. Uno construye su propio mundo. El final del anime hace precisamente referencia a ese embrollo que se va tejiendo a lo largo de la obra entre mi consciencia y la del prójimo. Podríamos analizar desde una óptica hegeliana Evangelion como una serie que pasa del yo al nosotros en un proceso dialéctico en el que el individuo se va superando hasta fundirse en una colectividad que se representa en el proceso de instrumentalización humana. Para Hegel, la historia y toda realidad es un todo, pero entendido sobre todo como un proceso hacia un fin. Este fin es, sin embargo, a la vez el principio y el final, es el punto de partida y la meta. Podría verse así como un anillo en el que todo se ve abocado a la extinción en pos del absoluto hegeliano, como una suma completa que conlleva la superación de toda contradicción y la realización del ideal. Durante los últimos episodios de la serie, asistimos a una yuxtaposición feroz de flashbacks sobre el pasado de Shinji, sobre sus preocupaciones y temores. Todos ellos quedarían, ya digo, fundidos en esa conciencia final, donde la oposición entre el yo y el otro quedarían extinguidas en pos de un espíritu universal. Por último, no puedo acabar esta reseña sin antes haber hablado del conjunto simbólico religioso que tiñe constantemente la obra. El título en sí ya es una referencia a la Biblia, al Génesis y a los Evangelios, libro del que recoge en su mayoría los demás símbolos, metáforas y alegorías que plagan Evangelion, sin faltar en la serie también alusiones al budismo o a los números sagrados de algunas religiones. Cabría escribir una reseña entera únicamente para hablar de la multiplicidad de simbolismos en este anime, pero aquí voy a centrarme únicamente en algunas de las simbologías más relevantes. En primer lugar, los nombres de los ángeles, que son 18, son nombres de los ángeles judíos. El número, el 18, se relaciona en la tradición judía con la palabra chai, cuyo significado es vida. En segundo lugar, se puede establecer una analogía entre Shinji, Asuka y Rei con Adán, Eva y Lilith, respectivamente. Adán sería el reflejo en Shinji del hombre que ha de perpetuar el bien, mantenerlo todo en orden. Asuka, rebelde e impulsiva, se opone dialécticamente al orden de Shinji, y Rei aparece como una solución mesurada a Asuka. Por último, la lanza de Longinus también hace referencia a la lanza sagrada con la que Longino atravesó el costado de Jesús, mientras que los nombres de los ordenadores Magi, Melchor, Gaspar y Baltasar hacen referencia a los 3 sabios que visitaron al niño Jesús en Belén. En conclusión, Evangelion es una obra que no deja indiferente a nadie, sea para bien o para mal. Lo que es indudable es su valor técnico y su profundidad, que lo hacen una obra de culto, digna de ver, y que me atrevo a decir, es capaz de delimitar un antes y después en la trayectoria cinematográfica de quien lo ve.